norte de Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hipergeométrica. Muy bien, entonces existen dos principios fundamentales de conteo que son el principio de la adición y el principio de la multiplicación. En el principio de la adición, para poderlo entender, lo podemos plantear de la siguiente manera. Si tenemos un evento o suceso, ocurre de una forma o de otra, mas no de ambas formas a la vez. Por ejemplo, Carlos va a ir a la universidad, puede hacerlo caminando, patinando o en bicicleta. Entonces, en ese caso, ¿de cuántas maneras puede ir a la universidad? Pues ahí sería una de las tres opciones. Y en total, pues serían tres opciones. El principio de la multiplicación, entonces ahí es donde se multiplican los dos eventos, el A y el B. En ese caso sería N y M, que es parecido al ejercicio que se les planteó en el taller, en donde se comentaba que un psicólogo estaba preparando palabras sin sentido de 3 letras para usar en una prueba de memoria. Selecciona la primera letra de este grupo de letras que son D, F, G y Y. Selecciona la letra del medio de las vocales A e I. Selecciona la última letra de las consonantes W, R, T y T, Y, Q. Y al final aparece T. ¿Cuántas palabras de 3 letras sin sentido diferente se pueden formar o se pueden estructurar? Entonces ahí nos toca mirar cuántas hay en el primer grupito para formar la primera letra, que serían D, F, G, Y, ahí serían 4. En el segundo solo hay 3 vocales, entonces sería 4 por 3. Y hay otro grupito que sería W, R, T, Y, Q y P. Entonces en ese último grupo hay 6 consonantes, entonces sería multiplicar 4 por 3 y por 6 y nos daría el total de opciones. Ahora pues es muy importante entender el tema de la permutación lineal. Por ejemplo, el tema de la permutación lineal se presenta de la siguiente manera. Por ejemplo, a nosotros nos dicen 7 estudiantes participan en una carrera. ¿Cuáles serían las posiciones? Entonces, en ese caso, como tenemos 7 estudiantes, simplemente es calcular el factorial de 7, que sería 5.040. Ese sería el total. Recordemos nosotros que de ahí se deriva el tema de la fórmula de permutación. Si yo de pronto quisiera aplicar la fórmula de permutación en rigor, que es tengo P, N en X, pues su fórmula sería N factorial sobre N menos X factorial por X factorial. En este caso yo voy a permutar 7 y mi X también vale 7. Entonces, si yo aplico la fórmula, pues sería 7 factorial sobre 7 menos 7 factorial por, en este caso, la permutación, ahí no le colocamos ese, de acá no se le coloca, y en ese caso quedaría 7 factorial sobre 7 menos 7 factorial. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, nos quedaría en el numerador 7 factorial y nos quedaría en el denominador 0 factorial. ¿A qué es igual 0 factorial? Que era una de las situaciones que mirábamos cuando estábamos viendo los factoriales.
me quedaría 7 factorial sobre 0 factorial. Pero recordemos nosotros que 0 factorial siempre va a ser igual a 1. Entonces, por lo tanto, nos quedaría el resultado de permutación 7 en 7, pues me quedaría 7 factorial. Entonces, en ese caso, pues uno lo que hace es que le saca el factorial a n. En este caso, como el n son 7, pues directamente vamos al 7 factorial. Que hay 8 en la fila que se van a subir a un bus, pues sería 8 factorial. ¿Y de cuántas formas se pueden ordenar? O este experimento de permutación lineal puede ser cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra Sergio. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso pues sería 6 factorial. Si nosotros calculamos el 6 factorial, multiplicamos muy juiciosamente 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 y por 0 factorial. Si nosotros lo calculamos, pues nos daría 720, ¿sí? Para este tipo de letras. ¿Cuántos números podemos ordenar de los dígitos del 1 al 7? Pues ahí sería 7 factorial. Y si calculamos 7 factorial, ese valor nos daría 5040. Muy bien. Y ahora nos toca también entender el tema de permutación lineal con permutación. ¿En qué consiste ese tema de permutación lineal con permutación? Con repetición. Eso se da, por ejemplo, cuando nos plantean este ejercicio. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra matemáticas? Entonces ahí, ¿cuántas podríamos nosotros armar con la palabra matemáticas? Entonces nos tocaría mirar cuántas letras tenemos acá, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero entonces fíjense que aquí aplica esta formulita que me dice que es igual a n factorial sobre la repetición, la letra que se repite primero, la letra que se repite segundo y la letra que se repite de tercero. En este caso, pues solamente tenemos 3 repeticiones. Entonces ahí nos tocaría mirar, por ejemplo, en el caso de la M, ¿cuántas veces se repite? Se repite 2. ¿Sí? Entonces nos toca descontarla, porque si yo armo combinaciones y yo traspaso esta M para acá y la otra vuelvo y la traigo, pues me quedaría la misma palabra matemáticas. Entonces ya por la M hay 2. Ahora si miramos la A, por ahí veo que alguien está chateando, un segundito. Nos está saludando Ruth. Ruth, muy buenas noches y un saludo también a Angélica. Muy bien. Bien, entonces si nosotros miramos, en este caso la M se repite 2 veces y estábamos mirando la A. Entonces si miramos la A, vamos a mirar con otro colorcito para que la podamos identificar. Y la A, si nosotros miramos, aquí se repite 1 vez, 2 y 3 veces. Entonces la A se repite 3 veces. Y miremos a ver cuál otra más se repite. Se repite esta T y se repite esta T. Entonces, de modo que si yo traspaso esta T para acá y la otra para allá, pues me queda la misma palabra. Entonces me toca también descontarla. Entonces ahí ya tengo estas que se repiten. Entonces, si yo quiero calcular cuántas veces yo puedo permutar entre la palabra matemáticas, cuántas sería el total, pues me tocaría calcularlo con esta formulita que aparece aquí. N viene siendo el total, que en este caso serían 11 factorial, sobre la primera repetición, que es 2 factorial,
por 3 factorial y por 2 factorial. Si nosotros el factorial de 2 nos da 2, el factorial de 3 nos da 6 y este de 2 nos da 2. Entonces 2 por 2, 4 y 4 por 6, 24. Entonces este nos daría 24. ¿Y cuánto nos daría el factorial de 11? Pues si lo hacemos muy juiciosamente, ese factorial de 11 nos daría 39.916.800. Y si ese valor lo dividimos entre 24, nos daría 1.663.200. Esa sería la situación. Para estas permutaciones con repetición. Muy bien. Entonces ahí las tenemos. 16.633.200. Muy bien. Ahora miremos el caso también. Esta es una permutación lineal con repetición que sería, si tenemos en una caja con 5 tornillos de diferente longitud y se extraen 3 tornillos de uno en uno con sustitución. ¿Cuántas formas hay de seleccionar los tornillos? Entonces, fíjense que esta es una permutación lineal, pero en esta hay sustitución. Entonces, cuando hay sustitución, quiere decir que yo puedo seleccionar un tornillo y vuelvo y lo ingreso nuevamente a la caja. Y cuando vuelva a sacar el otro, pues lo puedo volver a seleccionar. Entonces, en ese caso, para ese tipo de experimentos donde existe repetición, entonces ahí sería 5 a la 3. Entonces ahí no multiplicamos, sino aplicamos el de la potencia. Si se lanza un dado 4 veces, ¿cuántos resultados pueden haber? Eso mismo pasa con el de los dados. Como el dado pues va a tener siempre sus 6 caras, pues sería 6 a la 4. Y si nosotros elevamos 6 a la 4, pues sería 6 elevado a la 4, nos daría 1.296 opciones. Entonces ahí toca diferenciar repeticiones. ¿Qué tipo de repetición es? ¿Sí? Y también se puede aplicar el de la caja fuerte. Supongamos que nosotros tenemos una caja fuerte y esa caja fuerte tiene 4 dígitos para uno armar su clavecita. Entonces, ahí yo tengo los 4 dígitos. Entonces, generalmente, las cajas fuertes, pues uno pues, van desde el 0 hasta el 9. Pero en últimas, estas vienen siendo 10 opciones. Entonces yo puedo, por decir algo, yo puedo armar la clave con 4 ceros, o sea, se puede repetir. Pero entonces, ahí como es igual es con repetición en la caja fuerte, y como son 10, pues entonces me tocaría elevar 10. Este 10 lo elevamos. Este 10 lo elevamos a la 4. Daría 10.000 opciones. Si nada más es de 3 números, pues sería 10 a la 3. Si es de 5 para la clave, pues sería 10 a la 5. ¿Sí? Entonces ahí toca diferenciar muy bien cómo es ese tipo de repeticiones según cada experimento. Por ejemplo, en este caso yo quiero, a ver si de pronto alguien se anima a responderme, ¿de cuántas maneras puedo ordenar
un grupo de 10 estudiantes si se va a elegir presidente, vicepresidente y tesorero. ¿Cómo sería ahí? ¿Quién se anima a responderlo? Sería, tengo un grupo de 10 y voy a armar presidente, vicepresidente y tesorero. Entonces, en este caso, tendremos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo lo fuera a responder de la manera intuitiva, pues primero uno coloca el presidente, ¿no? Digamos, para elegir para presidente, pues para presidente, pues entrarían todos los 10 que están opcionados para los 10. Pero ya para vicepresidente, como ya se eligió uno, entonces sería 9. Y para el tercero, vamos a ver cómo es el tercero, el tesorero, entonces ya serían 8. Entonces aquí tendríamos para presidente, para vicepresidente, para tesorero. Entonces, si yo lo fuera a hacer por el principio de la multiplicación, pues simplemente multiplicaría las 3 opciones, que sería 10 por 9 y por 8. Y me daría 720, ¿sí? Y si yo de pronto lo quisiera resolver aplicando permutación, entonces yo aplico aquí la fórmula de permutación n en x, que es igual a n factorial sobre n menos x factorial. Entonces, en este caso serían 10 y x sería 3. Entonces, acá colocaríamos en el n 10 factorial y en el denominador colocaríamos 10 menos 3 factorial. Entonces, acá colocaríamos, este de abajo nos da 7 factorial y arribita nos daría 10 por 9 por 8 y por 7 factorial. Y este 7 factorial con 7 factorial se cancelan y nos quedarían 10 por 9 y por 8, que esa multiplicación nos daría 720. Muy bien. Y ahora vienen lo que se llaman las permutaciones circulares. Entonces, en las permutaciones circulares, como no es una cuerda, o como no es alguien que van a entrar a un bus, o van a entrar a un restaurante, o van a entrar a un congreso, que puede ser recto, o puede ser como curvo, dependiendo de cómo se vaya armando la fila, o es una cola que va a entrar a un banco y de pronto al final da una curva, pero tiene un principio y tiene un fin. En este caso, como se juntan, entonces se mantiene un punto fijo. Se deja, puede ser esta silla, o puede ser esta silla, o puede ser esta silla. Entonces, supongamos que vamos a sentar a 6 personas vamos a hacer un desayuno de trabajo. Entonces, en este caso, como son 6 personas, como se deja el punto fijo, se pierde un punto. Entonces, si son 6, se le resta 1 y quedaría 5. Y al 5 le sacamos el factorial. Y el factorial de 5, pues nos daría, en este caso, 120. Eso aplica, por ejemplo, estos circulares, por ejemplo, cuando queremos hacer, se van a reunir alrededor de una fogata, o puede ser una mesa ovalada, o inclusive una mesa cuadrada, porque igual se van a sentar todos alrededor de la mesa. Entonces, siempre se les debe restar
1. Siempre cuando les hablen de permutaciones circulares, le restamos 1. Y después ya entramos el tema de repasar el tema de probabilidad, que siempre hablamos que esos porcentajes van del 0% al 10%, ¿sí? Al 100%. Entonces, siempre por lo general uno aplica la regla de Laplace, que es número de casos favorables sobre el total de opciones. Y quería mencionarles el caso de la función de probabilidad hipergeométrica. Entonces, con esta función de probabilidad hipergeométrica, ¿qué hacemos nosotros? Esta función de probabilidad hipergeométrica es una función de probabilidad discreta. Esa la pueden encontrar ustedes en el libro de Ciro Martínez Becardino, que lo hemos utilizado como texto guía, y ahí encuentran esta función de probabilidad. Y esta función la podemos aplicar tanto para calcular casos favorables o espacios muestrales sobre el total de opciones. Ahí veo que alguien está chateando, vamos a ver. Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Jimena. Ella está en Villota, muy bien. Ah, ya, que colocó elevado a la 3. Muy bien, excelente. Muy bien, y muy bien, Ruth, muy buenas noches. Muy bien, entonces, ¿cómo se trabaja esta función de probabilidad hipergeométrica? Entonces, sí, esta es otra manera de representar las combinaciones, ¿sí? ¿En qué se diferencian de un fraccionario? Que no lleva aquí ningún fraccionario. Y cuando se expresa de esta manera, sobre todo cuando se va a hacer producto de combinaciones, se deja así, pero no se le coloca el fraccionario. Entonces, fíjense que esta función de probabilidad tiene 3 combinaciones, 2 en el numerador y 1 en el denominador. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, nos deben dar un n, que viene siendo el total de la población, el n mayor, nos deben dar un n minúscula, que viene siendo una muestra que nos dan, y el a, que viene siendo el éxito, el número de éxitos, que puede ser favorable o favorable, por lo menos si que estamos mirando si alguien le dio COVID, pues en ese caso el éxito es mirar si salió positivo para COVID, ¿sí? Pero estos éxitos son con relación, número de éxitos con relación a la población. Y el X es la pregunta que nos hace, ¿sí? Entonces, para poder entender esta función de probabilidad hipergeométrica, lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, supongamos que nos dicen en este ejercicio, nos dicen, un colegio tiene a su disposición para el transporte de sus estudiantes 10 buses. Por información llegada a las directivas del plantel, se sabe que 4 no se encuentran en óptimas condiciones. Si se selecciona una muestra de 5 buses, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos no se encuentren en óptimas condiciones? De acuerdo al enunciado de este ejercicio, yo les quiero hacer la preguntita, ¿cuál sería el n mayúscula? Para que ustedes me digan. Me pueden contestar por el chat. Un colegio tiene a su disposición para el transporte de sus estudiantes 10 buses. Por información llegada a las directivas del plantel, se sabe que 4 no se encuentran en óptimas condiciones. Si se selecciona una muestra de 5 buses, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos no se encuentren en óptimas condiciones? Miremos a ver si de pronto alguien nos contestó por ahí. Vamos a ver, por los chats. ¿En YouTube todavía no? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces, si nosotros miramos ya el enunciado como tal, pues ya ahí nos damos cuenta que el total de todo, pues viene siendo 10, ese viene siendo la población. Recordemos que ese N mayúscula en estadística
denota a la población y la N minúscula denota a la muestra. Ah, sí, condiciones de salud. Ah, para el ejemplo que estaba viendo, sí, señor, condiciones de salud. En ese caso, cuando es condiciones de salud, ahí uno puede mirar el caso favorable, por lo menos de que tenga algún inconveniente con la salud. Puede ser el caso del COVID, o puede ser que esté enfermo, o puede ser que tenga, en este momento puede que tenga otra gripe diferente a la del COVID score 2. Muy bien, entonces para este caso la muestra sería 5 para este de acá, que sería el N minúscula. Y ahora nos toca encontrar el A. Entonces fíjense que el A nos toca mirarlo en el contexto que nos dice: por información llegada a las directivas de plantel, se sabe que 4 no se encuentran en óptimas condiciones. Fíjese que ese A va amarrado a la población. 4 de la población no se encuentran en óptimas condiciones. Y ahora sí viene la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos no se encuentren en óptimas condiciones? Entonces aquí ya tenemos el X, que es igual a 2. Entonces, si aplicamos la formulita esta de hipergeométrica, pues colocamos probabilidad cuando X es igual a 2, y ahí colocamos entonces la primera combinación. La primera combinación es el A, que en ese caso arribita sería 4, y abajo el X, que ya lo tenemos, que vale 2. Y este es factor de la siguiente combinación, que sería N menos A. En este caso, el N mayúscula vale 10 y el A vale 4. Entonces, en este caso, colocaríamos acá 10 menos 4. Y después colocaríamos el N menos X. Entonces, en este caso sería 5 menos 2. Y abajo, pues sería el total, que serían 10 y 5. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros calculamos, pues nos quedaría ya resumido, nos quedaría 4 combinación de 2, 10 menos 4 nos quedaría 6, 5 menos 2 nos quedaría 3, y abajo nos quedaría 10 combinación de 5. Entonces, si nosotros resolvemos juiciosamente 4 combinación de 2, ¿cuánto nos daría? Esta 4 combinación de 2. Este 4 combinación de 2 nos daría 6. Este de acá nos daría 6. Y ahora si miramos el 6 combinación de 3, ese nos daría 20, aplicando la fórmula de combinación. Y 10 combinación de 5, 10 combinación de 5, ese nos daría 252. Este de acá nos daría 252. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? 6 por 20 dividido entre 252. Y esto nos daría 0,47, 61,9, entonces colocamos aquí 62, y si lo pasamos por 100 nos quedaría el 47,62%. Si nos dijeran cuál es el total de opciones en ese caso, ahí tomamos solamente la parte del numerador, que sería 6 por 20, me daría 120. Y esta función de probabilidad hipergeométrica, esa la pueden utilizar para el ejemplo que ustedes tenían, el décimo, que les hablaban de unas baterías, que unas estaban defectuosas, de que 0 sean defectuosas, de que 2 sean defectuosas, y así sucesivamente. Entonces calcularían solamente la parte del numerador y con eso dan respuesta a esa pregunta del taller. Pero ahí no les preguntaron probabilidad, si les tocara mirarla, porque en la parte del numerador encontramos los casos favorables. Casos favorables. Y en el denominador es el total
de opciones, ¿sí? ¿Cuál es el total de opciones? Pero como nos está preguntando por los casos favorables, entonces solamente trabajamos con la parte del numerador para poder resolver este taller. Muy bien. Bueno, ahora echémosle una miradita, por ejemplo, a este ejercicio que tenemos nosotros en el texto guía, que yo los tengo ahí con ustedes, con ese texto guía, es el librito de Ciro Martínez Becardino, ¿no? Ahí ustedes también encuentran ahí varios ejemplos de funciones de probabilidad hipergeométrica en la página 243. Vamos a mirar uno que no esté resuelto ahí, sino que lo planteen. Por ejemplo, yo quiero ver si de pronto alguien se anima a resolver el siguiente enunciado. Y nos dicen lo siguiente. Un profesor dispone en sus archivos de 15 preguntas sobre un tema específico de la materia. 6 de ellas son de teoría. Si desea preparar un cuestionario de 5 preguntas, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de las preguntas sean de teoría? Entonces, a ver quién se anima a resolverlo. Ahí le pueden cacharrear. A ver cuánto les daría. Un profesor dispone en sus archivos de 15 preguntas sobre un tema específico de la materia. 6 de ellas son de teoría. Si desea preparar un cuestionario de 5 preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de las preguntas sean de teoría? Ah, bien, bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, vamos a resolver el enunciado. Muy bien, entonces, vamos entonces a resolverlo. Muy bien, entonces, según el enunciado, pues nos toca obviamente identificar cuáles serían el N mayúscula, el N minúscula y así sucesivamente. Entonces, en ese caso tenemos que el N mayúscula sería 15, el N minúscula sería 5, el A sería 6 y el X sería 2. Pues tenemos acá, el N es igual a 15, el
n minúscula sería igual a 5, el a sería igual a 6 y el x sería igual a 2. Entonces, si aplicamos la fórmula de la probabilidad hipergeométrica, tenemos aquí el a de x, factor de n menos a, factor de n menos x, sobre n mayúscula y n minúscula. Entonces, en ese orden de ideas, como la pregunta es que x es igual a 2, entonces el a pues sería 6, el x 2, el n menos a en este caso sería n es igual a 15 y el a es igual a 6 y el n minúscula es igual a 5 y el x es igual a 2 sobre la combinación 15 en 5. Entonces, si queremos calcularla, nos quedaría combinación 6 de 2, 15 menos 6 nos daría 9 y 5 menos 2 nos daría 3 sobre la combinación 15 en 5. Bien, entonces si hacemos esas combinaciones muy juiciosamente, si calculamos la combinación 6 combinación de 2, 6 combinación de 2, eso nos daría 15. Si ahora quiero calcular la combinación 9, combinación de 3, ese nos daría 84. Y abajo nos tocaría calcular la combinación 15 en 5. Si calculamos esa combinación 15 en 5, ese nos daría 3003. Y si multiplicamos 15 por 84 dividido entre 3003, eso nos daría 0,4196 porque el siguiente es 8. Y si lo multiplicamos por el 100, nos daría el 41,96%. De esa manera ya calcularíamos esta probabilidad. Bien, y ahora viene esta segunda pregunta. Nos dicen, ¿cuál es, si se desea preparar un cuestionario de 5 preguntas, cuál es la probabilidad de que 2 no sean de teoría? Entonces, fíjense que ahí ya no nos preguntan cómo estaba el A, ¿sí? Porque fíjense que el A iba amarrado justamente a la pregunta. Nos decían, un profesor dispone en su archivo de 15 preguntas sobre un tema específico de la materia. 6 de ellas son de teoría. De esa manera nosotros sabíamos que ese era el A. 6 de ellas son de teoría. Ah, bien. Entonces ahí simplemente es calcularlo, pero se le intercala el A. Entonces en este caso, el A, pues nos toca tomar el total, que son 15, le resto 6, y en este caso 15 menos 6 nos daría 9. Y hacemos el cálculo para esa pregunta que son 2 no son de teoría. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Acá. Entonces tomamos acá ahí tomamos el A. En este caso el A sería 9, el X es 2, el N es 15 menos 9, el de arriba y el de abajo es N menos X, sería 5 menos 2, sobre 15, combinación de 5. Entonces, si calculamos la primera 9 combinación de 2, esa nos daría 36. Y arribita sería 15 menos 9 nos daría 6. Entonces sería 6 combinación de 3, porque 5 menos 2 es 3. Y esa nos daría
20. Y ya para el denominador, ya ese lo calculamos que fue 15 combinación de 5 y nos dio 3003. Entonces, si hacemos la multiplicación 36 por 20 dividido entre 3003, eso nos daría 0,2398, y si lo multiplicamos por el 100%, esto nos daría el 23,98%. Y ahí de esa manera calculamos, realizamos ese cálculo de probabilidad. Bueno, me encantó tenerlos en esta sesión, deseando que hayan entendido el tema de las técnicas de conteo y que hayan aprendido sobre esta función tan interesante de probabilidad. Muchas gracias por su asistencia.